Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en este caso nos vamos a centrar en esta segunda parte en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Para ello tenemos con nosotros al portavoz de Coalición Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y a su vez también director del CANSA en el gobierno de Canarias, don Alejandro Marichal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues de lujo, muy bien. ¿Para qué quejarnos? Y haciendo de tripa corazón, podemos decir, duplicándose. Duplicándonos, pero como lo hacemos con gusto, así que no hay ningún tipo de problema, y lo que hace falta precisamente es eso, trabajar con ganas. Pues vamos a entrar en materia y me gustaría entrar hablando de ese plan de barrio que está llevando a cabo por parte de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana. ¿Cómo está la situación y qué valoración está haciendo de esos contactos que está recibiendo con diferentes colectivos de diferentes barrios? Bueno, los barrios que hemos podido visitar hasta la fecha han sido tres principalmente. Ha sido el Salobre, Lomo La Presa y Lomo Galeón. En breve visitaremos también el Pajar y así seguiremos visitando el resto de barrios de San Bartolomé de Tirajana. Esa es una de las iniciativas que tenemos del Comité Local de Coalición Canaria en San Bartolomé, que es precisamente detectar primero las necesidades que tienen cada uno de los barrios en San Bartolomé de Tirajana y a partir de ahí pues planificar las acciones que hay que hacer para ir poco a poco mejorándolo, ¿no? Tenemos un grave problema en San Bartolomé de Tirajana, y es que mientras el grupo de gobierno presume de buena gestión e incluso teniendo un municipio que supuestamente es el tercero turístico más importante, o al menos de los 5 primeros más importantes de España, en San Bartolomé de Tirajana muchos barrios todavía hoy día no tienen ni siquiera alcantarillado, ni alumbrado público, o se sigue regando por acequia. Eso es una realidad que está ocurriendo en San Bartolomé de Tirajana y para nosotros, para la Coalición Canaria, eso es inconcebible en pleno siglo XXI, que personas, muchos vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana que están pagando rigurosamente sus impuestos, como cualquier otro vecino, no tengan como mínimo los servicios que podría tener los que viven en San Fernando de Maspalomas, en el Tablero o en otros sitios de San Bartolomé de Tirajana. Por esa razón, una de nuestras prioridades es el plan de barrio, y por esa razón estamos yendo, visitando barrio a barrio, escuchando a los vecinos, detectando esas necesidades para proyectar un plan de barrios que se pueda acometer en varios años vista. Obviamente no se podría hacer, como se ha dejado ir tanto los barrios, pues no se podría hacer de la noche a la mañana, pero sí que habría que hacer una inversión en vista a 8 o 10 años para poner al día a esos barrios que hoy día están totalmente abandonados por el grupo de gobierno actual, que lo peor de todo no es que encima estén abandonados, sino encima no han acometido ningún tipo de medida para ir rectificando o ir mejorando esos barrios. Es decir, hasta la fecha, estamos ya a mitad de legislatura, todavía no han anunciado ningún tipo de medida para recuperar y mejorar esos barrios que, insisto, hoy día están en situación, pues se podría decir casi tercermundista, y más cuando estamos presumiendo, por otro lado, de buena gestión. Uh-huh. Este ayuntamiento, y es de lo que más presume el grupo de gobierno actual, de tener un superávit en torno a 120 millones de euros, y como lo que solemos decir nosotros desde Coalición y solemos denunciar y reivindicar es, o ese dinero o lo emplea, y lo emplea en mejorar los servicios de los que allí vivimos y las condiciones, o si no, que bajen los impuestos. Pero lo que no tiene sentido es que ese dinero esté en un banco, en manos de los bancos, que es dinero nuestro, de los que vivimos en San Bartolomé de Tirajana, esperando no sé a qué, no sé si al sueño de los justos, pero de momento no se emplea como tiene que ser. Y eso es síntoma de mala gestión. Cuando una persona que gestiona lo público, como es el caso de nuestro grupo de gobierno actual, no sabe gestionar, no sabe emplear el dinero que recauda, tiene un grave problema de gestión que tiene que solucionar cuanto antes. Insisto, y si no lo puede emplear, si no lo puede gastar, pues que baje los impuestos, que es la otra alternativa. Pero lo que no tiene sentido es que nuestro dinero, el dinero de la gente que vivimos allí, esté en un banco, generando intereses. Eso no tiene ningún sentido, y con eso hay que acabar cuanto antes. Pero como le he explicado a todos los ciudadanos, y usted ha dado las claves, que un municipio que esté saneado con superávit y que tenga esas carencias de esos barrios. La explicación. ¿Cómo se le queda a usted la cara cuando un ciudadano le dice, oye, que tenemos estas carencias, pero no es de ahora, son históricas? Pues la verdad que, sinceramente, es difícil de explicar. Cuando hablas con los vecinos
y te comentan, y además lo peor de todo es que incluso los vecinos cuando piden, tampoco piden grandes cosas, lo que piden al final son cosas de sentido común, no son grandes obras faraónicas que hay que hacer en los barrios, cosas de lógicas que no requieren grandes inversiones, y efectivamente ellos mismos lo reivindican, lo comentan, oye, con lo que supuestamente tiene superávit este ayuntamiento podríamos hacer estas obras. No piden ni siquiera que sea de la noche a la mañana, lo que piden es que se empiezan a hacer de una vez por todas y tener unas condiciones mínimas. Y efectivamente a nadie le cuadra esta situación que estamos padeciendo y sufriendo en San Bartolomé de Tirajana. Y mientras tanto, insisto, el grupo de gobierno actual, PPAV y Unidos por Gran Canaria, presumiendo de buena gestión y de tener mucho dinero en el banco. Yo no sé eso si es algo para presumir, pero de eso presumen, y eso es síntoma, insisto, de mala gestión. Y no hay explicación que se le pueda dar a un ciudadano que pueda entender por qué, habiendo superávit, no se emplea ese dinero, y si no se puede emplear por el supuesto techo de gasto, porque entonces que bajemos los impuestos, porque al final no se entiende, no se explica qué hace ese dinero en un banco generando intereses. Otro de los problemas que tiene histórico el municipio de San Bartolomé de Tirajana, problemas que sigue teniendo, pero son promesas electorales de formaciones políticas que actualmente incluso están gobernando. Hablamos del sector del transporte y hablamos del transporte interurbano, que son promesas en un programa y otro programa, en una legislatura y otra legislatura, pero entran a gobernar y no se ha solucionado históricamente ni el Partido Socialista, ni Nueva Canaria y actualmente el Partido Popular AV. Sí, si se refiere a la cuestión del transporte, pues sí, es una asignatura pendiente de este municipio, que además, por ley, estamos obligados, por ser un municipio mayor de 50.000 habitantes, a disponer de un transporte público colectivo, y efectivamente ningún grupo de gobierno de lo que han estado gobernando de aquí para atrás y lo que están actualmente, pues han conseguido implementar un servicio de transporte público para San Bartolomé, que además es doblemente necesario, no porque lo diga una ley, sino además porque tenemos un problema de que nuestros barrios están muy diseminados. Tenemos el Castillo Romeral, tenemos Juan Grande, tenemos la Aldea, tenemos San Fernando, tenemos el Tablero, toda la parte norte o de Cumbre, y después ya terminamos en el Pajar y Cercado de Espino. O sea, tenemos un municipio que está, si se me permite la expresión, regado la población, y eso todavía justifica más que haya un transporte público. Nosotros lo que proponemos, que es una propuesta, no decimos que tiene que ser esa necesariamente, pero desde la posición nuestra, que no es solamente criticar, sino hacer una crítica constructiva. Por eso, como comentaba anteriormente, estamos visitando los barrios para hacer una propuesta de un plan de barrio, y con el tema del transporte más de lo mismo. Nosotros hemos hecho una propuesta que es un bonotaxi, donde se bonifique el ticket o la carrera para los que residan en el municipio de San Bartolomé. Y alguien que tenga que hacer uso del taxi, pues no tenga que le cueste pues la mitad o lo que se determine, para que le sea más beneficioso y menos costoso, por tanto, coger el taxi. Beneficios de optar por el bonotaxi. Primero, que no tendremos que hacer una inversión para comprar guaguas, instalar marquesinas, probablemente hacer cocheras. Es decir, todo eso requiere una instalación y una inversión inicial muy potente, y además el mantenimiento después de todas esas instalaciones. De esta manera nosotros lo que decimos es, pues bueno, no hacemos esa inversión inicial, no aumentamos los costes de la administración, pero sí lo que hacemos es, ya existen los taxis, ya existen las paradas de taxi, encima estamos provocando que haya más actividad para el taxi, que son autónomos, que generan empleo y además tributan y cotizan a las arcas municipales, autonómicas y estatales, es decir, que encima son personas que están contribuyendo al bienestar social, y lo que tenemos que hacer es potenciar que el sector de taxi no es que se mantenga, que incluso crezca. Y entonces, si nosotros somos capaces, desde el ayuntamiento, proponer, en este caso, el bono taxi, y aumentar la actividad de los taxistas, y que las personas que cuando cogen un taxi esté bonificado su billete, y por tanto les sea más fácil poder moverse en taxi, pues estamos ganando dos. Está ganando el ciudadano porque tiene un servicio ágil, que le deja en la puerta de donde quiera estar, que eso también es un valor. ¿Sí? Para el ciudadano es un buen servicio. Para los taxistas es una medida que no va en contra de ellos, sino todo lo contrario, fomenta más o aumenta más la actividad de los taxistas,
y para la administración es un ahorro porque no tiene que hacer una inversión muy potente para instalar, insisto, guaguas municipales, marquesinas, cocheras y el mantenimiento que todo eso conllevaría. Sería una idea, no voy a decir salomónica, pero sí una propuesta que contenta a cada una de las partes y todos salimos ganando. Nosotros lo que planteamos con esta propuesta fue hacérsela directamente al colectivo del sector del taxi en San Bartolomé de Tirajana, la vieron con buenos ojos y ahora hemos quedado pendientes a hacer una serie de mesas de trabajo donde vamos a desarrollar aún más con detalle en qué consistiría esta propuesta, siempre en consonancia o consensuándolo con el sector del taxi, y una vez tengamos claro cuáles serían los detalles técnicos de esta propuesta, pues automáticamente se la proponemos al ayuntamiento y que sean los técnicos del ayuntamiento los que valoren económicamente esta propuesta. Si es una propuesta económicamente solvente y sostenible, pues yo creo que sería, como mínimo, debería valorarlo el grupo de gobierno actual para llevarlo a cabo. Insisto, posicionamiento de Coalición Canaria, y así lo queremos hacer con todo, no es solamente criticar lo que está mal, sino dar alternativas, hacer una crítica constructiva. Y esta es una de tantas en las que nosotros queremos trabajar de la mano del sector, pero también que facilitar la labor al grupo de gobierno actual, que está paralizado y no es capaz de iniciar medidas por su cuenta. Ha entrado con fuerza en esta segunda legislatura, pero se ha ido apagando esa fuerza. Y esto lo digo yo ahora, está paralizado. ¿Qué está pasando en el gobierno? La verdad es que habría que preguntárselo a ellos, sinceramente. Desde fuera, como ciudadano, yo he nacido y me he criado ahí en San Bartolomé de Tirajana, incluso he estado trabajando ahí muchos años, y San Bartolomé en los últimos, diría yo, 15 años, no ha hecho grandes cambios. Las instalaciones municipales siguen siendo las mismas, más deterioradas, pero siguen siendo las mismas. Para entrar a un municipio turístico por excelencia no tiene ayuntamiento. Para empezar. Por lo menos. Llevamos más de 15 años para aprobar un plan general. Sí, esos son problemas endémicos que tiene este municipio, y lo peor de todo, que los ciudadanos que vivimos ahí nos hemos acostumbrado a vivir en esa mediocridad política y ya damos por bueno todo. Lo poco o mucho que hagan lo damos por bueno, y estamos, insisto, en una parálisis total. Otros municipios limítrofes, y pongo Santa Lucía al lado, ha crecido mucho más que nosotros, tienen mejores instalaciones públicas que nosotros. Cuando nosotros éramos el municipio que liderábamos y éramos la ciudad referente en el sur de Gran Canaria, y hemos perdido peso específico. Y hemos perdido peso específico porque los que están gobernando, y yo creo que es una de las razones, y respondiendo a lo que usted preguntaba, llevan toda la vida en el ayuntamiento. Ya sea en la oposición, ya sea gobernando, son los mismos de siempre. Si no, analicen ustedes cada uno de los líderes políticos de los que o están gobernando o están en la oposición. Son personas que llevan toda la vida en San Bartolomé de Tirajana, ya sea, insisto, en la oposición o gobernando. Y cuando llevas tanto tiempo gobernando o en una administración pública, al final empiezas a entrar en una espiral que solamente te lleva a bajar los brazos, a bajar la guardia, a perder la frescura, a perder la iniciativa y la voluntad y la fuerza que ahora requiere el municipio de San Bartolomé de Tirajana. San Bartolomé de Tirajana hay mucha gente joven, y yo me incluyo dentro de ella, que hemos nacido ahí, que estamos orgullosos de ser de San Bartolomé de Tirajana, pero hoy día no vemos a San Bartolomé de Tirajana como un municipio donde hacer un proyecto de vida con una familia, porque para empezar no hay actividades culturales, no hay actividades deportivas, incluso sociales y de ocio para la gente que vivimos ahí. Para gente en torno de los 30 a los 50 años no hay un municipio donde tú poder pasar el día, pasar el tiempo, y normalmente los que vivimos ahí solemos irnos a otros municipios pues a comprar o a tomarnos algo, porque ahí ahora mismo estamos metidos en una parálisis total. Y eso, no sé, no voy a decir que todo sea culpa, porque a mí no me gusta ser tampoco extremista en los planteamientos, ni decir que todo es culpa del grupo de gobierno actual, pero creo que mucho tiene que ver en eso, y como políticos que están gobernando son los responsables. Y lo peor de todo es que no vemos que hagan nada al respecto.
hoy usted le pregunta al grupo de gobierno actual cuál es la idea de que ellos tienen de su idea para los próximos 15 o 20 años, no sabemos nada. Es decir, nadie de los que vimos hoy tenemos claro cuál es el proyecto que tiene este gobierno de su idea turística y de su idea también para los que vivimos ahí sobre todo. ¿Cuál es la proyección que tiene? ¿Cuáles son sus políticas estratégicas que definan la hoja de ruta de desarrollo de San Bartolomé de Tirajana? Es imposible que lo tenga porque ni siquiera tiene un plan general aprobado. Entonces, es imposible que lo tenga. Cuando hablamos de que no tiene ayuntamiento, sí tiene ayuntamiento, la Casa de Todos Consistoriales en Tunte, pero hablamos de las oficinas municipales del otro ayuntamiento, como se le llamaba, aquel que se cerró porque se iba a caer, pues todavía sigue esa infraestructura, no se ha caído, pero nadie ha hecho nada por vamos a solucionar este problema, vamos a arreglar este tema y vamos a devolver un espacio cultural como una biblioteca y un centro cultural a los ciudadanos, que están ocupados actualmente por las oficinas municipales. Efectivamente. Y además no digo que tenga que ver, pero casualmente había un proceso judicial justo en el momento que de repente había que hacer un traslado deprisa y corriendo porque era inminente el derrumbe de las oficinas de San Bartolomé de Tirajana, y en esa mudanza, no dicho por mí, sino dicho por propios funcionarios, se traspapelaron muchos papeles. No sé si una cosa tiene que ver con la otra, pero aquella prisa repentina paralelamente, no voy a decir que ni siquiera tenga una cosa que ver con la otra, iba precedida de un proceso judicial que, bueno, ahora está en manos de la justicia y que poco a poco me imagino que irán saliendo esos juicios de esa investigación que hizo en su momento la Fiscalía Anticorrupción. Pero bueno, sea como fuere, seguimos teniendo sin oficinas municipales, efectivamente, en San Bartolomé de Tirajana, acorde a un municipio que tiene más de 50.000 habitantes. Nosotros no somos un pueblo. Y el problema es que nos están gobernando personas con mentalidades de pueblo. Y nosotros somos una ciudad y tenemos que aspirar a hacer eso. Y hay que pensar de otra manera y hay que tener infraestructura propia de una ciudad de más de 50.000 habitantes. Y no estar usurpando un edificio que estaba previsto inicialmente para ser una biblioteca. Y si es al final tiene que ser las oficinas municipales, pues hagamos una biblioteca. Pues hagamos la biblioteca. Es que no tampoco voy a meterme si ese tiene que ser o no el espacio definitivo para las oficinas municipales, a lo mejor sí. Pero si lo es, ¿dónde está la biblioteca? ¿Dónde están las personas que, como yo, que queríamos estudiar, cuando estaba estudiando la carrera, tenía que ir a estudiar muchas veces a la biblioteca de vecindario, que abría todos los días 24 horas? Porque la mía, donde yo vivía, no abría todos los días. ¿Dónde está eso? Es decir, ¿qué políticas se hacen para los jóvenes, que además en el sur cuesta el doble estudiar, si me se permite la broma, porque ahí tienes la playa al lado y cuesta más concentrarte y tener voluntad para estudiar? ¿Dónde están esas políticas y esas infraestructuras para facilitar el estudio en el sur de Gran Canaria, en San Bartolomé? Oye, que por medio tampoco te anima mucho, ¿no? Entonces, cuando tenemos políticos que no ven más allá de sus ojos, cuando no son capaces de hacer políticas orientadas a las personas que vivimos allí, pensando en nosotros, pues la verdad que a mí particularmente es una de las causas por las que yo me he metido en esto de la política. No tengo necesidad, yo tenía mi carrera profesional y estaba muy bien donde estaba, ejerciendo la abogacía, pero sí he dado el paso adelante de meterme en esta vorágine de la política, y más hoy día que no precisamente está bien vista por los ciudadanos, es precisamente porque no está bien vista y porque me indigna ver en la parálisis que estamos sometidos y sufriendo abajo en San Bartolomé, y hace falta gente con ganas, con fuerza, profesionales y gente que tenga capacidad de gestión y capacidad de impulsar y de iniciar nuevas iniciativas en San Bartolomé que le dé un aire fresco tan necesario para San Bartolomé. Hay de ustedes los procesos judiciales, cuando se van desarrollando, hay preocupación por esos procesos judiciales. Puede ser esa parálisis de alguien que esté más preocupado por los procesos judiciales que por la gestión. Si fuera así, sería peor todavía.
pero habría que preguntárselo a los que están inmersos en esos procesos judiciales, que son los que tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Gran problema de la justicia en España, que cuando llega es implacable, pero llega tarde. Y eso es un problema. No hay más injusticia injusta que aquella que es lenta. Y ojo, para el que es inocente, como para el que es presuntamente un culpable, o que lo va a ser definitivamente si cae una sentencia condenatoria. En los dos casos, ya seas inocente o ya seas culpable definitivamente, es un lastre tener una justicia lenta. Pero eso es algo que el Estado español, que eso se habla en España y se tiene que arreglar en las Cortes Generales. Tenemos que tener gobiernos en el Estado español que inviertan más en recursos humanos y materiales para tener una justicia más rápida. No sé si es que no les interesa o las prioridades son otras, pero precisamente en la justicia, en ese poder, que es un poder de los tres que tenemos, deberíamos invertir y debería haber conciencia de Estado de que es necesario tener una justicia mucho más rápida y con mejores recursos, y además fomentar e impulsar también los procesos de mediación y no tener que tener todos los procesos judiciales o todo posible conflicto que se genere entre particulares, judicializarlo. Ahí también pasa mucho en el mundo anglosajón, que se resuelven muchos de los problemas de los conflictos mediante la mediación sin tener que recurrir a los procesos judiciales. Esas son vías que hay que desarrollar y impulsar, y eso se impulsa en el Estado español, en Madrid, y esperemos que con esta minoría con la que están gobernando ahora el Partido Popular lleve o implique que el resto de fuerzas sean capaces de ahora exigir cosas que a lo mejor estando en mayoría absoluta en el Partido Popular no se podían exigir porque aplicaba Rodillo con su mayoría absoluta. Tenemos la oportunidad histórica ahora, no para tirarnos los trastos como están haciendo los que nos gobiernan en Madrid, sino tenemos la oportunidad de oro para hacer políticas ahora de Estado y tener la capacidad, los señores que están allí en el Congreso de los Diputados de Madrid, de tener una visión no partidista, sino al menos en ciertas cuestiones, velar por el interés de España y de los que vivimos en este país. Otro de los temas, y en este caso tiene mucho preocupados a vecinos y vecinas del municipio de San Bartolomé de Tirajana, son los vecinos que viven en la zona residencial turística. Hablamos de la residencialización del decreto 85/2015. Pues sí, esto es uno de los otros temas que, insisto, dentro de nuestra labor de intentando hacer oposición con todas las limitaciones que tiene un partido que no tiene representación en el ayuntamiento. Sin embargo, estamos haciendo cosas que ni los que gobiernan, pero ni los que están en la oposición, pero en el ayuntamiento están haciendo, y es reunirnos con colectivos y tratar temas que son candentes y afrontarlos de cara. Y además tenemos un problema abajo, efectivamente, en San Bartolomé, uno de tantos, que es sumamente importante, que afecta a muchos municipios, a muchos vecinos y vecinas de San Bartolomé. Estamos hablando en torno a 7.000 personas que residen en la zona turística, y eso ha generado en la práctica una serie de problemas que ahora hay que resolver. Todo surge con la Ley 7/1995, en la que se establecían especialmente o principalmente dos principios: principio de unidad de explotación y el principio de uso debido, el uso turístico. En aquellas parcelas de uso turístico que existen en la ciudad turística, pues debe haber una unidad de explotación y se le debe dar el uso turístico. No cabe residir en parcelas de uso turístico. Eso es lo que establecía esa ley. Efectivamente, y tras nuestra reunión con la plataforma de afectados por la ley turística, ellos planteaban, pues bueno, pero también es cierto que hay personas que están viviendo o residiendo antes de esa ley, efectivamente. Entonces ahí tendríamos que ir al uso o la licencia que se le dio en su momento cuando a ese complejo, la licencia que se le dio, si fue turística, residencial, y si fue residencial, pues efectivamente no es de aplicación esa ley 7/1995, pero si es turística, sí es de aplicación esa ley. Pero independientemente de las leyes y de ese decreto que surgió en 2015
acabando la legislatura, donde efectivamente establecía un artículo que en el caso de que las personas que residieran en apartamentos de uso turístico no estuvieran residiendo o no se cumplieran los principios de unidad de explotación, cabría la opción, primero, de requerirlo para que hicieran lo que establecía la ley. Si no lo hacían, sanciones. Y si no lo hacían, cabía como en último término incluso poner en subasta pública el apartamento y, en este caso, venderlo a un inversor que estuviera dispuesto a cumplir lo que decía la ley, que es darle unidad de explotación y el uso turístico. Eso generó una gran controversia y sobre todo generó una gran controversia cuando con la aprobación inicial del plan supletorio de San Bartolomé de Tirajana, que ante la incapacidad de este gobierno municipal se le cedió las competencias al gobierno de Canarias, quien actualmente está elaborando el plan general de San Bartolomé, que eso también hay que decirlo. Se generó una confusión en la ciudadanía, una alarma social, diciendo que la aprobación de este plan conllevaría la expulsión de las personas que están residiendo en apartamentos turísticos. Automáticamente nosotros en ese momento denunciamos públicamente de que eso no era así, pero todavía para dar mayor tranquilidad nos reunimos con la gerente de GESPLAN, que es la empresa pública del gobierno que se está ocupando de la elaboración del plan, y nos confirmó efectivamente que la aprobación del plan supletorio de ordenación de San Bartolomé de Tirajana en ningún caso establece mecanismos de expulsión para aquellas personas que están residiendo en apartamentos turísticos. Porque nada tiene que ver la ordenación del planeamiento con la legislación turística. Entonces, una vez hecho esa aclaración, nos queda la ley turística, Ley 7/1995, y como decía, el decreto 85/2015, que efectivamente sí establece mecanismos de expulsión. Y aquí, y lo quiero decir públicamente, y sobre todo a los afectados que están viviendo en apartamentos de uso turístico, Coalición Canaria en San Bartolomé y Tirajana no apoya y rechaza totalmente ese decreto 85/2015, donde establece mecanismos de expulsión para los que están residiendo en apartamentos turísticos, por dos razones principalmente. Primero, porque sería inconstitucional echar a alguien de su casa cuando las administraciones, por dejadez, no han velado para que eso fuera así, primera cuestión. Y segundo, porque el propio ayuntamiento ha dado padrones municipales para que residan ahí. Entonces tienen elementos de hecho para poder asegurar que nadie les puede echar de ahí, porque la propia administración, ya sea por dejadez o incluso concediéndole el padrón, le ha confirmado que efectivamente puede residir en ese apartamento turístico. Así que ese decreto, en todo caso, sería inconstitucional si se aplicase, que no se ha aplicado. Pero además de eso, por una cuestión de justicia. Si la gente está residiendo en apartamentos, pues lo que no cabe ahora es que venga ningún gobierno ni nadie a echarlos de sus apartamentos como agua sucia. Porque si no queríamos permitir eso, en su momento deberíamos haberlo mediante la inspección, el cabildo no permitiendo que causaran baja del censo, los apartamentos, y dándose de baja, y el ayuntamiento no dando padrones municipales, es decir, no deberíamos haber permitido todo eso, y así que por una cuestión de justicia ahora no cabe revertir la situación y decirle, mire, aquí hay una ley que hay que aplicarla. Pues mira, haberla aplicado en su momento y no la aplique 15 o 20 años después, cuando ahora va a generar unos perjuicios para muchas personas, porque no son 2 ni 4, y estamos hablando de en torno a 7.000 personas. Pero esa es la política de echar balones fuera, la que se ha llevado a cabo. Pues mira sí. Para otro lado, la dejadez, la despreocupación, hasta que llega una ley y en este caso el gobierno debe asumir esa responsabilidad, y usted lo ha dicho bastante claro. Aquellos gobiernos que han gobernado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, porque no ha sido un solo gobierno, debe asumir esa responsabilidad que tenían que haber llevado a cabo. Ahora la culpa la tienen los residentes. Totalmente. ¿Y con qué nos hemos comprometido nosotros con la plataforma de afectados por la ley?
Primero, conseguir una reunión con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias para que ellos puedan plantearle de primera mano sus inquietudes y sobre todo puedan plantearle la derogación de esos apartados, de esos artículos de ese decreto 85/2015 para que no se establezca en ningún caso la expulsión. De todas formas, y si es cierto, yo quiero lanzar la tranquilidad, que del Gobierno de Canarias la ley del suelo es la que va a establecer, y además una disposición transitoria establece la consolidación de las personas que están viviendo en apartamentos de uso turístico, que se consolide el uso residencial que en la práctica es. Una vez se apruebe esa ley del suelo, que ahora está en fase parlamentaria, es la ley de la legislatura, que se aprueba, hace una ley estructural muy importante para mejorar la administración en Canarias y no tener una ordenación tan burocratizada como está actualmente, que cuesta sacar adelante licencias, que cuesta adelante sacar planes generales, que una ley que es una amalgama de muchas leyes, y lo que se intenta es unificar y agilizar los trámites. Pues una vez se apruebe esa ley, que es la ley madre, por decirlo de una manera, probablemente va a conllevar, como yo le explicaba a esta plataforma, la derogación de muchos artículos de otras leyes sectoriales, entre ellas el decreto 85/2015, que por esa razón todavía no se ha tocado, no se ha derogado ni se ha modificado, porque se está esperando desde el Gobierno a que se apruebe la ley del suelo. Y esa es la tranquilidad que yo le quise transmitir, en este caso, al presidente y la presidenta, vicepresidenta de la asociación o plataforma de afectados por la ley turística, y sobre todo es lo que yo quiero aprovechar este medio para darle tranquilidad también a los vecinos y vecinas que están residiendo hoy en apartamentos de uso turístico, que el compromiso de Coalición Canaria en San Bartolomé es trabajar y luchar por sus intereses, porque los compartimos, porque creemos que no es justo que ningún decreto establezca lo que establecía este decreto 85/2015. Pero por otro lado, también darles la tranquilidad y la seguridad de que el Gobierno ya ha recogido en su borrador de ley en este caso la consolidación del uso residencial en apartamentos turísticos, y por tanto eso va a implicar que cae en su defecto, una vez se apruebe, el decreto 85/2015 y no surta efecto los mecanismos de expulsión. Y me gustaría aprovechar también en este medio que precisamente ha sido Nueva Canarias en la fase parlamentaria, y eso a los oyentes que tengan la oportunidad que tengan la oportunidad de estar escuchándonos ahora, que revisen en la fase parlamentaria la discusión que se está teniendo sobre la ley del suelo, que Nueva Canarias, enmienda número 88, propone no la consolidación como propone el Gobierno del uso residencial, propone que se expulsen dándole un tiempo de 8 años a todos los que estén residiendo en apartamentos de uso turístico. Entonces, cuando vemos algunos que tienen un discurso ante los medios, pero después en la práctica están proponiendo disposiciones o enmiendas a la ley del suelo que precisamente va contra los intereses de los que están residiendo hoy en apartamentos turísticos. Y esto es importante para que los ciudadanos vean quiénes tienen un discurso por un lado y en la práctica están haciendo otras cosas. Y los que estamos, en este caso Coalición Canaria, gobernando, estamos por reconducir este tema y dar una solución que tranquilice a las personas que hoy día están viviendo en apartamentos de uso turístico. Con ese mensaje nos quedamos, don Alejandro. El tiempo se nos ha ido volando y tenemos que desarrollar este tema. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Y gracias a ustedes también por estar compartiendo este tiempo de entrevista, acercarle a ustedes la actualidad. Hemos cerrado esta entrevista con el municipio, hablando del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Para ello hemos tenido al portavoz de Coalición Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, don Alejandro Marichal. Un tema muy interesante que tenemos que seguir desarrollando, sobre todo por el interés de ustedes, de los vecinos y vecinas, especialmente residentes en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Gracias por estar con nosotros.